Unos dicen que es por la debilidad de nuestro Estado, otros por nuestra herencia católica, pero al parecer siempre nuestras respuestas son popularmente espasmódicas y casi siempre municipales. Ocurrió con los comuneros, ocurrió con las germanías, ocurrió un 14 de abril del 31 y ocurrió también con los ayuntamientos democráticos en el 79. Parece que ahora algo va en esa dirección. El Partido Popular y a veces también con el beneplácito del Partido Socialista alertaron de que algunas coaliciones de gobierno de tinte popular eran malas para la democracia. Pero ni la ciudadanía opina eso, ni la marcha, ni la densidad del tejido democrático parece apuntar en esa dirección, sino que muy al contrario. Han intentado por todos los términos que no funcionen y de hecho algunos tienen como voluntad plena que cuando se llegue a diciembre puedan exhibir algún tipo de fracaso, pero todo parece indicar que la solución es la contraria. Y aún más, los ayuntamientos democráticos han entendido algo, quizá tarde, pero no han entendido que si no tienen referencias en el gobierno central, su posibilidad de hacer cambios pues está muy limitada. Y eso seguramente implicará una mayor confluencia de aquí a diciembre, ya que lo que ha empezado en los ayuntamientos democráticos debe seguir en el ayuntamiento del Estado y después en el ayuntamiento de Europa, porque de ayuntamiento se trata. Si lo dejáramos en manos de la derecha, bastarían dos frases: así nos han gobernado. Aquella que decía, no piensen ustedes solamente en Valencia, si tendrá talento, que ha puesto la casa putas enfrente al ayuntamiento. Pero eso, señoras y señoras, ha cambiado y no me extraña en absoluto que anden tan enfadados. Hoy en Enclave Tuerca analizamos los primeros 4 meses de las ciudades del cambio. Después de 2 décadas de gobiernos monocolores en las principales ciudades, la nueva política llega a las instituciones y no ha esperado a los 100 días para empezar a cambiar las cosas. Gestos con la ciudadanía, apertura de las instituciones, bajada de sueldos y renuncia a los privilegios como concejales son medidas simbólicas. Pero también se han puesto en marcha políticas orientadas hacia la revisión de las deudas municipales, la calidad de los servicios sociales y la transparencia. La ciudadanía parece apoyar estas primeras acciones ya que solo Manuela Carmena, Ada Colau y Ribó aprueban. La vieja política, Cifuentes y Aguirre suspenden. Hoy en La Tuerca analizamos los gobiernos del cambio como no se ha hecho hasta ahora. Para discutir estos 100 días largos que no tuvieron ni un día siquiera de tregua, tenemos como siempre una mesa plural y de lujo. Está con nosotros Alejandro Inurrieta, economista. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Está también con nosotros hoy estrenándose Aitor Ribeiro, periodista del diario .es. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. También está con nosotros un habitual, Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo de SPO Consulting. Leopoldo, muchas gracias. También se estrena Sergio Babrezo, concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, antiguamente conocido por Ciutadans, ¿no? Ciutadans. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos una valoración de un minuto. ¿Creéis que de alguna manera esos ayuntamientos prefiguran la posibilidad de un cambio como en otros momentos, por ejemplo, como el cambio del 79? Empezamos contigo, si te parece bien, Alejandro. Pues sinceramente creo que sí porque después de muchísimos años, sobre todo yo lo focalizaría en 3 ayuntamientos paradigmáticos que serían Barcelona, Valencia y Madrid. Yo creo que el destrozo que han hecho los anteriores equipos de gestión, yo creo que ya era un momento en el que la ciudadanía no podía más. Yo que conozco bien, sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, Madrid era un auténtico caos, incluso un saqueo, como ha sido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y yo creo que los nuevos equipos gestores, con todos los defectos que seguramente también saldrán a la palestra, yo creo que han supuesto un cambio, sobre todo en la filosofía y en la forma de hacer política, que claramente los ciudadanos en las encuestas se pueden ver, y yo creo que eso lo vamos a empezar a ver madurar en los próximos meses. Gracias. Aitor, parece que el 15M anunciaba una suerte de cambio social y la discusión estaba si eso se convertía en un cambio político en los ayuntamientos. Estos del cambio, de alguna manera, son la institucionalización de esa necesidad planteada por casi un 80% de la ciudadanía de que quería políticas diferentes. Bueno, parece evidente que el 15M ha tenido una traslación a determinadas instituciones, era obligatorio, además era
una forma de responder a quienes acusaban al 15M de una especie de adanismo o de querer reinventar o de querer patrimonializar algo que ya se había hecho antes, ¿no? Tenían la obligación de ir a las instituciones y de intentar poner en práctica, por lo menos intentarlo, aquellas cosas que desde las plazas decían que se podían y que se debían hacer para regenerar la política española. Me parece muy pronto como para decir si se ha hecho o no se ha hecho, si se está en camino de hacer o no se está en camino de hacer. Habrá que esperar, pero lo que sí parece evidente es que si sale puede abrir una brecha. Gracias, Leopoldo. Bueno, no es solo el 14 de abril del 31 o las municipales del 79. Un lugar común en la ciencia política es que frente a la volatilidad del poder del Estado, normalmente cuando la gente llega al poder local, llega para quedarse. Y creo que lo que ha sucedido en estos 3 ayuntamientos emblemáticos y en algunos otros que no son tan emblemáticos es que esos que habían llegado para quedarse en el año 2011 de repente se han encontrado con que están otros llamando a la puerta y no solamente tienen toda la intención de quedarse, sino de cambiar el modus operandi habitual de las corporaciones locales y de disputarles ese espacio mediante una forma nueva de hacer política local, de hacer municipalismo, que yo creo que esencialmente tiene que ver con estas 4 ideas, ¿no? Con el control ciudadano del presupuesto, con el control ciudadano de la fiscalidad local, con el control ciudadano del gasto y finalmente, que es muy importante, a mi juicio también, con el control ciudadano de la deuda que esas corporaciones locales han heredado como resultado de años de gestión de gobiernos basados en la colusión entre la política, los políticos inmobiliarios y los terroristas financieros. Gracias, Sergio. Yo lo definiría con la parálisis por el análisis. Lo estamos viviendo en Madrid todos los días, lo estamos viviendo en Barcelona, pero también en Valencia. Y os doy ejemplos de cada una de las cosas. ¿Por qué estoy diciendo parálisis por el análisis? Tasa a los nuevos hoteles, o apertura para los nuevos hoteles, licencias en este caso, en Barcelona, se paran durante un año para hacer un análisis. Madrid, que tenemos pues todo lo que es referido a la limpieza, no sabemos realmente lo que va a pasar. Es verdad que se anuncian demasiadas cosas, se anuncia y se busca el titular, pero se actúa muy poco. Mucho titular, poco actuar. Pero luego también en Valencia, que abraza el independentismo, realmente cuando tiene que comenzar a trabajar. Todo ese tipo de cosas hace que esté todavía todo por una parálisis simplemente por el análisis. Y también quería destacar otras cosas. Llevamos apenas 100 días, por lo tanto, también me parece injusto, como hace el Partido Popular, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, culpar del tráfico, o de los problemas de tráfico que hay actualmente, de la limpieza, cuando son problemas que ellos generaron previamente. Por lo tanto, aquí no se tiene que culpar al gobierno de Manuela Carmena, sino las medidas que están haciendo actualmente para solucionar ese problema. Quien causó estos problemas fue el Partido Popular y por lo tanto tenemos que criticar o mejorar las propuestas, medidas y acciones que hagan los nuevos gobiernos. Gracias. Se generó una enorme alegría con algunos ayuntamientos, ¿no? Porque dio la sensación de que eran realmente los ciudadanos los que no solamente tenían el voto entre los dientes, sino que participaban para romper el monopolio tradicional de los partidos políticos. Pero realmente se pueden cambiar las cosas. Bueno, hay un problema, que es que los ayuntamientos tienen las competencias que tienen, las comunidades autónomas tienen las competencias que tienen y el Estado, la Administración Central, tiene las competencias que tiene. Uno no puede cambiar todo desde un ayuntamiento porque simplemente no tiene la capacidad para hacerlo. Quizás se generaron o se autogeneraron, ni siquiera fue generado desde fuera. Mucha gente autogeneró unas ilusiones que quizá hace falta mucho más tiempo para completar. Como decía antes, hablaba antes de los tiempos, es que los tiempos de la política, los tiempos de los periodistas, y aquí un poquito de autocrítica, y los tiempos de
de la administración no coinciden y probablemente haya que jugar. Que no ha tenido ni un día el Ayuntamiento de Carmena, es decir, que al día siguiente salió todo el escándalo de los tweets que obviamente lo tenían preparado de antes. El Ayuntamiento de Carmena no ha tenido ni un día, pero no solo el Ayuntamiento de Carmena. Es verdad que el Ayuntamiento de Carmena focaliza buena parte de las críticas porque es un símbolo, igual que lo es Ada Colau, pero no solo el Ayuntamiento, ¿no? Los periodistas solemos exigir muy rápido. Los tiempos que metemos son muy rápidos. Y la política tiene a lo mejor otros tiempos y la administración pues bastante más lentos, ¿no? Yo creo que eso hay que intentar contemporizarlo un poquito. Vamos a ver, desde el Ayuntamiento se pueden cambiar muchas cosas si hay voluntad de cambiarlas. Yo creo que la vida de los ciudadanos todos los días, gran parte de nuestro quehacer diario tiene que ver, aunque es verdad lo que decía Aitor, es decir, no tiene que ver con la sanidad, no tiene que ver tal vez con el empleo directamente, aunque una parte sí, pero hay elementos, yo creo, lo suficientemente importantes para la salud pública y también para el bienestar de los ciudadanos que sí se pueden. Hablaban de tráfico, hablaban de medio ambiente, hablaban de limpieza, hablaban de rehabilitación de vivienda. O sea, hay muchísimos elementos, muchísimas actividades que hacen los ayuntamientos que mejorarían digamos, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid? El Ayuntamiento de Madrid han dejado prácticamente blindado. O sea, el Ayuntamiento de Madrid está blindado por el oligopolio, como decía antes Leopoldo, por el oligopolio inmobiliario. Lo han blindado absolutamente. ¿Cuánto cuesta desblindar eso? Pues mucho dinero, muchísimo dinero y sobre todo tener la valentía de enfrentarse a estas empresas. ¿La va a tener Manuela Carmena para romper? Hoy ha roto ya, por ejemplo, con el tema de la funeraria. Bueno, pues vamos a ver si es capaz de romper. Se hablaba también de deuda. Claro que hay parte de la deuda de Madrid que es ilegítima, está bastante demostrado. Claro que hay contratos ilegítimos y sobre todo contratos de muy dudosa legalidad. Bueno, pues todo eso, que es una acción política, por supuesto que necesita su tiempo, pero sobre todo necesita un apoyo mayoritario, tanto desde el punto de vista político por la oposición, obviamente el Partido Popular no cuenta, pero sí desde luego necesita de una colaboración y una cooperación necesaria por parte del resto de grupos. ¿La va a tener Manuela Carmena? Hasta ahora, desde luego, lo dudo. Hay un elemento que me parece muy relevante, y es que los ayuntamientos en solitario pueden hacer pocas cosas, pero juntos hemos visto por lo menos dos elementos que a mí me parecen muy relevantes. Uno es las ciudades con los refugiados, que le doblaron el brazo al presidente del gobierno, es decir, el presidente del gobierno con una actitud cicatera, negando cualquier tipo de ayuda a los inmigrantes, diciendo que no cabían, al mismo tiempo que estaban diciendo los telediarios que habíamos recibido un número de turistas extra y demás. Era una cosa como muy incongruente, ¿no? Y al mismo tiempo después la unión de los diferentes ayuntamientos para decirle a los bancos, si seguís desahuciando, pues no vais a contratar con nosotros. Es un banco solo, no lo puede hacer, pero el conjunto de los municipios sí que lo pueden hacer. Y eso significa cambios que tengo la sensación de que a veces son más fuertes de los que ha podido hacer, por ejemplo, el gobierno griego. No sé, Leopoldo. No, bueno, estoy de acuerdo y, por cierto, también contigo lo que acabas de decir, ¿no? Yo, de todas maneras, es que me vais a perdonar, pero más allá del tráfico, medio ambiente, urbanismo, la funeraria, etcétera, ¿no?, que son todos temas muy importantes. Mirad, a mí lo que me parece es que nosotros venimos de un largo periodo de empleo del poder local como la principal herramienta de colusión entre gobiernos inmobiliarios y agentes del terrorismo financiero o del terrorismo bancario. Esa es, a mi juicio, la columna vertebral de la corrupción. Es decir, por más que haya casos de corrupción que afectan a notabilísimas personalidades del poder central, de antiguos ejecutivos del gobierno de la nación, etcétera, ¿no?, yo creo que es en lo local en donde ha anidado el sistema cleptocrático que nuestro país ha padecido durante años. Entonces, en este sentido quiero decir, una sociedad se corrompe cuando se corrompen sus élites y eso se muestra en el comportamiento ciudadano y en el comportamiento del poder local. Por lo tanto, la fórmula contra la corrupción es, por supuesto, poner el poder local
en manos de los ciudadanos y hacer que ese poder local empiece a estar al servicio de los ciudadanos en lugar de estar al servicio de determinados oligopolios, oligarquías financieras, por no hablar en términos peores. Entonces, claro, y con esto acabo, os lo prometo, ¿no? Con esto quiero decir, bueno, el otro día hemos leído en la prensa, ¿no?, cómo en el Ayuntamiento de Madrid está intentando prescindir de las agencias de calificación. A mí me parece bien, las agencias de calificación están en el centro, ¿no?, en el centro de la onda expansiva de la crisis financiera, inmobiliaria y de la corrupción. Y por lo tanto, cambiar la forma de hacer política significa que cualquier candidatura popular, que cualquier bloque popular empiece a entender de una vez en España que a lo mejor es el poder local y no conquistar un escaño en el Parlamento de la Nación lo que va a hacer que la política en este país se empiece a hacer de otra manera. Vamos a preguntárselo a Janet Sanz, teniente de alcalde, ¿no?, de la alcaldesa, en este caso, de Ada Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona en Comú. Janet, bona nit. Hola, bona nit. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues aquí estamos, en La Tuerca, en Madrid, encantados de hablar con Barcelona. Janet, ¿os encontrasteis algo en el Ayuntamiento que no estaba en las predicciones? Nos encontramos muchas cosas que aún estamos intentando recopilar, ¿no?, y poder presentar a los ojos de la ciudadanía, pero nos hemos encontrado muchas empresas que hemos tenido que auditar, muchos proyectos contrarios al bien común y que no han contado en ningún caso con el apoyo, ¿no?, por parte de los vecinos y vecinas, e incluso te diría muchísimas aprobaciones urbanísticas que tienen un impacto importante en el territorio y en los barrios, aprobados, por ejemplo, por la puerta de atrás mediante silencios administrativos, ¿no?, una práctica del todo reprobable, dijéramos. Pues habéis encontrado muchas cosas blindadas, porque teníamos la sensación de que los últimos meses eran meses de destrucción de papeles y de aceleramiento de contratos con cierta urgencia. Sí, en efecto, nos encontramos que se habían dado en los últimos meses muchas concesiones, ¿no?, concretas, desde, como decía, desde muchas empresas municipales, para blindar algunas actuaciones que lo que hemos intentado hacer en algún momento pues es paralizar y poder revisar. Pero es verdad que en algunos casos nos hemos encontrado con situaciones que tirar atrás costaban al erario público pues muchísimos millones de euros, ¿no? Y por tanto aquí hemos tenido que valorar también de forma abierta y participativa qué es lo que tenemos, cómo respondemos, ¿no? Aún estamos en ese proceso, por ejemplo, con el tema de algunos hoteles, ¿no?, en la ciudad de Barcelona, con la presión turística que tenemos. Aún así, ya hemos tomado decisiones que van en el buen camino para poder poner orden, dijéramos, a una situación de barra libre, de descontrol realmente en relación a la gestión del día a día y de proyectos, como decía, muy, muy importantes para los vecinos, ¿no?, y que en ningún caso se habían tenido en cuenta su voz y además hipotecando las arcas públicas también en el futuro. Nosotros nos hemos encontrado con verdaderos pelotazos urbanísticos iniciados, por ejemplo, con la ampliación de suelo comercial en La Maquinista, o por ejemplo también con la propuesta de subir una torre para hacer un hotel de lujo en el centro, una torre de 100 metros de altura, una aberración urbanística en toda regla, en el centro de la ciudad, ¿no?, en Paseo de Gracia con Diagonal, por ejemplo, ¿no?, cargándose toda la trama urbana histórica del barrio de la Vila de Gracia, por ejemplo. Así que estas cosas son las cosas que hemos puesto allí en el centro de nuestras políticas, que estamos revisando, que hemos conseguido, por ejemplo, paralizar alguno de estos pelotazos, pero que bueno, que tenemos mucho trabajo entre manos y que contamos sobre todo con todos los vecinos para intentar volver a poner las políticas de la ciudad al servicio de la gente. Janet, tenemos con nosotros aquí a Sergio Babrezo, concejal del Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos, y os ha señalado, responsabilizándoos poco menos, que ha dicho mucho hablar y poco hacer, ¿no? Y ha señalado precisamente el tema de los hoteles, ¿no?, como que ha habido como una moratoria de un año. Sí. Él planteaba para estudiar qué está ocurriendo. ¿Cómo puedes explicarnos esto? Bueno, todo lo contrario a lo que comentaba el compañero, precisamente porque la moratoria es el instrumento que nos permite evaluar, analizar cuál es la capacidad de carga turística de la ciudad de Barcelona para poder desarrollar lo que tiene que ser el Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos, que nos hemos comprometido, y yo personalmente, en que la aprobación de este plan especial se dará en marzo del 2016.
Para ello, empezamos ya este mes de octubre con todo un proceso de participación a través de audiencias públicas, de grupos de trabajo, de la creación de un Consejo Municipal del Turismo, como decían, con el objetivo de poner orden. Llevábamos años y años de barra libre en relación al sector turístico, a la gestión del sector turístico en la ciudad. Y lo que hemos hecho es poner un pause de unos meses para poder reflexionar colectivamente y decidir dónde pueden haber unas actuaciones y dónde pueden haber otras. Además, lo que hemos hecho es ampliar una cosa que ya existía, por ejemplo, en relación a los pisos turísticos. Lo hemos ampliado a otras tipologías de alojamiento como son los hoteles, porque lo que no nos parece normal es decir, no, es que unos tienen un impacto y los otros no. Todo impacta en el modelo de ciudad, que es lo que precisamente queremos hacer, preservar el modelo de ciudad, que es el principal atractivo turístico que tiene Barcelona. La ciudad, su día a día, los vecinos, el comercio de proximidad. No sé, el acceso a la vivienda hoy está puesto en duda en el centro de la ciudad gracias precisamente a operaciones urbanísticas especulativas con hoteles o con pisos turísticos, ¿no? Entonces, esta era es una medida provisional, cautelar, temporal, que tiene su caducidad ni en el año, que es lo que nos permite la ley de urbanismo, sino muchísimo antes, en marzo del 2016, pero con el objetivo precisamente de poner orden y de realmente garantizar y preservar un modelo de ciudad habitable para todo el mundo. Yo que he tenido la fortuna de viajar últimamente mucho a Barcelona, hay cierta saturación del turismo, ¿eh? Muchísima saturación. Ayer, en la encuesta del CIS, el otro día se ponía de manifiesto que para los vecinos de Barcelona una de las principales preocupaciones es el turismo, es la gestión que se hace del turismo. Por tanto, no estamos haciendo nada que los vecinos no nos hayan pedido. Los vecinos pedían la moratoria. Los vecinos lo pedían en las audiencias públicas, en los consejos de barrio. Así que lo que hemos hecho es responder a una demanda social y ciudadana para poder poner orden, como insisto. El objetivo no es paralizar la ciudad, al contrario, es desarrollar inversiones y proyectos que sean beneficiosos para todos, no solo para algunos. Janet, ¿habéis encontrado algún tipo de apoyo en algún tipo de política con las ciudades en cambio, es decir, con la red de ciudades? Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo este lunes participaba aquí en un seminario en Madrid con compañeros de Zaragoza, con compañeros de Valladolid, también de Madrid, para hablar precisamente de las políticas urbanas. Y uno de los instrumentos centrales en la que todos compartíamos la perspectiva era en el plan de barrios, ¿no? Un plan de barrios con actuaciones de remodelación y de regeneración urbana al servicio de los vecinos de forma integral y transversal, actuando en ocupación, actuando en rehabilitación, pero sobre todo para garantizar pues una vida digna, ¿no? Que hace tanto y tanto tiempo que estamos reivindicando y reclamando. Por tanto, poner la solvencia financiera de nuestras ciudades al servicio de la gente. Janet, sé que te tienes que meter en un pleno. Sí, estoy aquí justo detrás del pleno. En medio minuto, ¿podéis desarrollar las políticas en Barcelona con el gobierno actual que hay en Madrid, o es necesario también algún tipo de transformación que sea más, no sé, que tengamos una mayor audiencia, ¿no?, de lo que se quiere hacer en los diferentes ayuntamientos? Tenemos muchos retos para poder realmente desarrollar muchas de las propuestas que teníamos en mente y que llevábamos en el programa electoral. Yo creo que el hecho de que hayan ayuntamientos del cambio favorece precisamente a sumar sinergias y a ir todos a una, ¿no? Y en una dirección, y a romper según qué estigmas y según qué prejuicios en relación a la gestión pública incluso, ¿no? Es verdad que en Barcelona tenemos dificultades a nivel de ganar los apoyos. No tenemos un gobierno de mayoría, por tanto tenemos que consensuar mucho, como decía, con la ciudadanía, pero también con los grupos municipales, y aquí hay algunos grupos que la verdad nos están ayudando a tirar hacia adelante algunas propuestas importantes, pero también sobre todo en un cambio de mentalidad de la propia función pública, ¿no? O sea, estamos proponiendo cosas de sentido común que se pueden hacer, que están enmarcadas en la legalidad, que son posibles, porque al final, si hay voluntad política, aquello que quieres desarrollar se puede desarrollar. Siempre hay un agujero por donde encontrar realmente, en base a la legalidad, muchísimas actuaciones que pueden mejorar, pero sustancialmente, la vida de la gente. Estupendo. Janet Sant, teniente de la alcaldesa de Barcelona. He visto a Trias bastante enfadado, Janet. He visto a Trias bastante enfadado. No se lo esperaban, Juan Carlos. No se lo esperaban, sí, de alguna manera pensaban que era para siempre para ellos, ¿no? Sí, yo creo que no se esperaban que la candidatura de Ada Colau pudiera tener el grado de apoyo que ha tenido a nivel social y ciudadano,
y yo creo que, bueno, eso los dejó muy descolocados. La verdad es que yo los he encontrado, pues eso, muy enfadados. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando al rol de oposición y van asumiendo su papel, y nosotros vamos asumiendo cada vez más nuestro rol de gobierno y de transformación de la ciudad. Estupendo, Janet, pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Fuerte. Gracias. Buena nit. Adiós. ¿Querías decir algo, Alejandro? Sí, al hilo de lo que comentaba Janet, que efectivamente hay un elemento que es esencial para el cambio, y es devolver las competencias municipales que se perdieron a las juntas de distrito, a los barrios. Yo creo que es uno de los elementos, y totales de presupuesto, por supuesto. Madrid, que tiene 21 juntas de distrito, es simplemente, o Gallardón lo dejó prácticamente como un centralismo completamente indecente, en el que las juntas de distrito apenas tenían presupuesto y apenas tenían capacidad de decisión para que los ciudadanos pudieran, digamos, solucionar sus problemas. Muy inteligente haciéndolo, o sea, refiero que completamente de acuerdo. Centralizó absolutamente todo y dejó a las juntas de distrito sin ningún tipo de presupuesto. Siguió dando el poder, pero pero ni poder ninguno. Pero sin presupuesto. Poder ¿Qué ninguno hizo? Y presupuesto cero. Que muchas de las decisiones eran imposibles de tomar. Yo tengo una anécdota las juntas de distrito. en la Junta de Distrito del Distrito de Salamanca, con 150.000 habitantes, además una población muy envejecida, cuando pedíamos unos centros de mayores adicionales de los que había, y la respuesta del Partido Popular fue que ya había 10 parroquias en ese distrito para atender los servicios sociales. Esa es la verdadera para historia. Que la gente se muera en la paz de Dios. Exactamente. Esa es la historia, la intrahistoria de lo que ha sido el Ayuntamiento de Madrid durante estos 20 años. Yo creo que Madrid, sobre todo, de las tareas que tiene Manuela Carmena es devolver con presupuesto, como bien decía el compañero de Ciudadanos, devolver con presupuesto las competencias para que los ciudadanos sepan que realmente lo más cercano que su Junta de Distrito es la que le puede solucionar realmente sus problemas y no las áreas de gobierno. Y la gente quiere participar, es decir, que uno de los grandes éxitos del modelo neoliberal es que nos ha enseñado a delegar la política. Ya lo hizo el modelo liberal, y el modelo neoliberal como que lo ha exacerbado al convertirnos en empresarios de nosotros mismos, y no hay tiempo, ¿no? Es decir, no tienes tiempo para ir a tu junta de vecinos, vas a tener tiempo para gestionar el barrio. Los plenos de la Junta los han puesto a las 2:30 de la tarde, que espero que los cambien ahora. En cualquier caso, como decía Juan Carlos, la participación en Madrid deja bastante que desear. Los ciudadanos se han dado cuenta que ir a la Junta de Distritos es irrelevante, porque todos los problemas se acaban volando, digamos, a las áreas de gobierno, que es lo que Gallardón hizo. Gallardón hizo dos cosas muy inteligentes. Una, quitar la competencia a la Junta de Distrito y dejarle sin presupuesto, y la segunda es comprar completamente a la oposición con dinero, coches oficiales y escoltas. Yo creo que eso ha sido la gran tarea de Gallardón, que ha mantenido muda a la oposición en Madrid, y eso ha beneficiado claramente, salvo hasta que ha llegado efectivamente un gobierno de unidad popular como Manuela Carmena, ¿no? Sí, yo quería intervenir por los temas que hemos comentado antes. Interven por los temas que hemos planteado. Comentarte. Me parece que los ciudadanos, completamente de acuerdo, los ciudadanos se han dado cuenta que tienen un arma que es muy valiosa, muy importante, que es su voto. Y ese voto, estoy completamente de acuerdo de que ese voto es absolutamente importante tanto en la Unión Europea cuando votamos nuestros representantes como en los municipios. Ejemplo, recuerdo que cuando salió tanto Ciudadanos como Podemos, se fueron en escasas semanas. Cambio de rey tuvimos en España, y el jefe de la oposición también se fue. Es decir, el voto, por mucho que nos parezca que a lo mejor no es tan relevante, sí lo es, y se está demostrando. Que te interrumpa, pero si ese voto se pone al servicio, de alguna manera, de ser muleta de los partidos tradicionales, precisamente además en los sitios donde más renovación necesita. Estoy pensando en el Partido Socialista en Andalucía, con Susana Díaz, con más de 2 décadas de gobiernos, con unas tasas terribles en algunos asuntos como es la pobreza infantil, o en Madrid, con la red Gürtel y la red Púnica, donde cada semana estalla un escándalo y el gobierno de Cifuentes está sostenido por Ciudadanos. ¿No invalida de alguna manera eso el discurso que estás planteando? Podemos ser irresponsables y mirar hacia otro lado y dejar que no exista ningún tipo de gobierno y hacerlo imposible, es decir, que vayamos a elecciones tras elecciones porque no creamos gobierno. Esa es una posibilidad de la cual no comparte Ciudadanos, y sí que prefiere
generar más estabilidad. Y estar dentro, ¿cómo la generamos? Mediante a ver si un tipo de trotskistas, pactos. si no nos hemos enterado. Mediante un tipo de... No somos trotskistas porque... Por lo del entrismo. No, simplemente porque creo que es muchísimo más fácil acabar con todo este tipo de corrupción generando medidas desde dentro. Lo que no podemos hacer es desde fuera simplemente quejarnos, no, hay que actuar y hay que mojarse. Ciudadanos prefieren mojarse. Yo ahí discrepo abiertamente en una de las cosas que ha contado Sergio. Vamos a ver, cuando tienes gobiernos, como decía Juan Carlos, tan enquistados como es el andaluz y el de Madrid, simplemente el darles ese aire que vosotros llamáis estabilidad, yo que sufro a la Junta de Andalucía por motivos profesionales, lo único que estáis haciendo, y lo que se ha estado haciendo durante estos años, es perpetuar el desastre que sufre Andalucía con la gestión del PSOE desde hace muchos años. Y entonces yo te pregunto, ¿qué hacemos? Pues elecciones. ¿Nuevas elecciones? Pues sí hay que hacer nuevas elecciones hasta que pierdan el poder. Lo siento. Ese es mi punto de vista. Y Madrid pasa lo mismo. Y Madrid pasa lo mismo. Deslegitimando el voto de la gente. No lo estoy deslegitimando. Vamos a ver. Porque estás diciendo, no, entonces tienen que ustedes que votar. No, ya han votado. Bueno, sí, pero han votado. Y nos guste o no, a Ciudadanos le gustaría ser la fuerza más representativa de la Junta de Andalucía, pero no lo hemos sido, desgraciadamente. En gobiernos tan enquistados, esa supuesta estabilidad, lo único que está haciendo, porque cualquiera que sufra la Junta de Andalucía o Madrid, se puede estar dando cuenta que realmente esa teoría sobre la estabilidad, ese buenismo sobre la estabilidad, está haciendo muchísimo daño a los ciudadanos. Muchísimo. Vamos a dar la palabra a Aitor, por supuesto. Algo similar ocurriría con el caso de Convergencia, ¿no? Es decir, señalada por los casos de corrupción del 3%, y si mantiene el poder, parece que va a ser complicado que los que le están permitiendo que gobierne sean los mismos que le van a exigir responsabilidades. Aitor. Yo, sobre lo de repetir elecciones, que es lo último, en Madrid tenemos la experiencia de 2003, se repitieron unas elecciones y el resultado no fue especialmente bueno para quienes habían quedado por detrás unos meses antes, por lo tanto, la no siempre no era la misma, ¿no? Bueno, no era la misma, pero quizá en 2 o 3 meses gente que ha hecho un esfuerzo para ir a votar de repente decide replegarse porque no le gusta el embrollo y no le gusta no le gusta determinadas cosas que sucedieron en aquel verano de 2003. Yo quería comentar sobre lo de la red de ciudades que comentabas con Janet. Ha sido muy interesante precisamente porque ha ido a lo simbólico y no a algo que podían hacer. Es decir, la gestión de refugiados es una competencia estatal, desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Ayuntamiento de Barcelona lo repiten. Nosotros no queremos gestionar esto tiene que gestionarlo el Estado. Simplemente nos ofrecemos para colaborar en lo necesario. Y el mero hecho de que eso se pusiera sobre la palestra ha propiciado un cambio en la actitud del Gobierno. Por lo tanto, sí que es verdad que se pueden conseguir cambios inmediatos. Pero hay otros cambios que son más lentos y me refiero a la participación. Si 25 años de gobierno del PP en Madrid o varias décadas también en Valencia hacen que la gente también se retraiga y tenga cierta reticencia a participar. Ahora Madrid ha puesto en marcha un sistema de participación realmente novedoso y realmente interesante, que de momento no ha cuajado entre la ciudadanía, probablemente porque muchas personas no se lo creen y tendrán que ver los primeros resultados para empezar a confiar. Los políticos tendrán que recuperar la confianza de aquellas personas, aquellos ciudadanos que han perdido la confianza en los políticos, y eso lleva tiempo. No sabemos cuánto, pero lleva tiempo. Hay un antes y un después en la política. Y una de las novedades es que buena parte de los gestores de los nuevos ayuntamientos no son profesionales de la política. Y quizá tienen una ventaja, es que no tienen la voluntad de perpetuarse en la política. Y eso hace que quizá haya más coherencia entre lo que se decía antes y lo que se dice después. Vamos a escuchar a Manuela Carmena.
Hablar de las preguntas que sean al Ayuntamiento de Madrid, y disculpa que te lo diga tan francamente, en torno a si vamos a incumplir la ley o no, creo que es una pregunta algo, si me permites la expresión, algo capciosa, porque nuestro objetivo no es incumplir la ley, nuestro objetivo es garantizar que todo se haga de una forma participativa, adecuada, sabiendo lo que tenemos hasta ahora para ser los más responsables posibles con el dinero de los contribuyentes. Ahí tenemos, fijaos, un discurso que también viene el 15M, que es muy crítico con las agencias de rating, es decir, agencias privadas, que son las que de alguna manera, pese a ser responsables de haber evaluado la deuda griega o de haber evaluado la deuda de Lehman Brothers de una manera absolutamente fraudulenta, siguen cobrando cantidades astronómicas, bueno, por establecer cuál es la valía de tu deuda. No solamente agencias privadas, sino que son un pernicioso oligopolio. Claro, que son tres empresas que además se reencuentran. Entonces, termino y te doy la palabra a ti también, Sergio. Disculpas por la interrupción. No, por favor. Entonces, la idea es que, la verdad es que cuando uno ha estado en el movimiento social, ha señalado pues eso, al terrorismo financiero, a las agencias de rating, a determinados comportamientos, a Goldman Sachs, ¿no? que es responsable de falsear las cifras presupuestarias en Grecia, y que después tenemos al ministro Guindos, ¿no? que trabajaba y era responsable. Es decir, tenemos una serie de cuestiones donde están todos muy conchavados. Claro, resulta que esta gente que viene de esta crítica ahora gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y se sienta, ¿no? con las agencias de rating, y vemos que tienen enfrente a gente que se comporta casi como mafiosos, ¿no? Con gente que se permite el lujazo de cuestionar políticas como si quitas la subvención a la escuela de tauromaquia o si vas a cumplir o no vas a cumplir la ley. Y eso de alguna manera, y es la pregunta que quiero haceros, me recuerda mucho a aquello de no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, el que tú de alguna manera no hayas interiorizado lo poderosas que son las agencias de rating te permite confrontarlas, Leopoldo. No, vamos a ver, es que no, me llevas por dos sitios a la vez, pero primero, mirad, en España hay una tradición secular de siglos, de mantener permanentemente quebradas a las haciendas locales. Esto es una cosa que viene de la noche de los tiempos, ¿verdad? No me quiero extender con esto, ¿no? Bueno, uno puede argumentar muchas cosas al respecto, la incompetencia de las élites económicas, la crisis fiscal del Estado, la monarquía, los gastos suntuarios, lo que sea, pero también hay una componente que refleja un espíritu profundamente autoritario que ha estado presente en la ideología de la nación española desde sus orígenes, ¿no? Que es la idea de que las élites político-económicas del Estado temen al poder local, porque el poder local puede permitir la organización de la ciudadanía, el control que la ciudadanía puede legítimamente ejercer sobre los asuntos que de hecho más les afectan y que están más cerca de ellos, ¿no? Bueno, una cosa sorprendente aquí en España es que, claro, efectivamente los ayuntamientos tienen pocas competencias, pero también hay una serie de directivas, de directrices de la Unión Europea que obligan a las administraciones de los países miembros a organizarse de acuerdo con un principio, el de subsidiariedad, que dice que los ciudadanos deben tener el derecho de recurrir a la instancia del Estado más cercana para poder resolver sus problemas. Y por lo tanto aquí se abre un campo de batalla, que es que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de reclamar que se les devuelva ese poder, esas competencias. Esto yo creo que por un lado, ¿no? Y claro, en fin, por el otro, claro, evidentemente, el asunto de las agencias de rating es que es espantoso, porque es que resulta que al final lo que tienes enfrente son a los mismos tipos que han estado en el origen del enorme problema, no ya solamente económico, sino de carácter social y político que tenemos planteado, ¿no? Y, por supuesto, creo que una buena cosa que los concejales de las candidaturas de Unidad Popular están haciendo ha sido levantar las alfombras y decir, bueno, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en estudiarnos esto, pero nos vamos a poner a hacerlo. Y yo creo que lo que tienen que hacer es ponerse a hacerlo y estar el tiempo que sea necesario hasta el último euro gastado en estos 30 años se sepa cuál es su origen, dónde se ha decidido, en qué clase de organismo se ha tomado esa decisión, quiénes son los beneficiarios, si se ha hecho en función del interés público o no.
Estaba yo recordando que Guindos no es de Goldman Sachs, es de Lehman Brothers. Era de Lehman Brothers. Sergio. Respecto a las agencias de rating, estoy completamente en contra de lo que se está diciendo en esta mesa, estoy completamente en contra de lo que ha hecho el gobierno de Manuela Carmena, y os diré el porqué. Ha sido el siguiente ejemplo: vender el coche para comprar gasolina. Si uno quiere ir a endeudarse, renegociar la deuda, que es básico para la ciudad de Madrid, básico, tiene que auditar su propia deuda, tiene que tener una calificación por parte de empresas de fuera, y podemos discutir qué empresa, cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, qué repercusión tiene, pero la necesitamos, porque eso hará una mayor facilidad de endeudarse y renegociar la deuda. Y os remito a un economista, Díez, en el que en su columna detalla exactamente cuáles serían las repercusiones. Y Díez no es que sea uno de los economistas liberales que apoye a Esperanza Aguirre. Por otro lado, sobre las agencias de rating, igualmente, aquí tenemos, no solo culpemos del mal a las agencias de rating. Ojo, la administración mintieron las agencias y también mintieron los políticos. Tenemos tres factores. Estáis simplemente mirando un solo factor de este problema. Entonces, lo cual, todo se debe cambiar, absolutamente todo. Y podemos discutir qué es mejor o peor, pero que la acción de auditar una deuda, eso está bien, eso es correcto, y no hay que tener miedo a que te auditen. Pero hay gente que está planteando agencias europeas, ¿no?, de rating, es decir, que estas empresas parece que hay una colusión, ¿no?, entre intereses particulares y estas propias empresas, y por tanto no parecen muy fiables, ¿no? Hombre, lo que no es fiable es no auditar una deuda, eso es lo que no es fiable. Por otro lado, siempre se pueden cambiar de auditorías, siempre podemos tener otro tipo. Las más fiables, ¿cuáles son? Sí, obviamente son las más reconocidas a nivel mundial, pero tenemos que mirar otro tipo de auditorías, en eso sí que se puede discutir, ¿por qué no? Aitor quiere decir algo y sí, vamos a entrar a una llamada. El problema que veo yo con las agencias es que las agencias trabajan para el ayuntamiento, o sea, cobran del ayuntamiento por esas auditorías, por una cuestión de trabajos, y luego a la vez ejercen como de auditores independientes, lo cual es bastante extraño, ¿no? Tú les pagas por un trabajo a los mismos que luego te tienen que poner a ti una nota. Quizá habría, bueno, pero al final son las mismas. Las mismas empresas, pero quizá habría simplemente una matización, es simplemente técnica. Aquí estamos hablando, las agencias que auditan de forma pues autónoma, por motu propio, a tanto comunidades autónomas como países, y estos no cobran. Tú, si quieres ser auditado por estas empresas, normalmente ayuntamientos grandes, casi todos los ayuntamientos de Europa, grandes obviamente, acuden a este tipo de calificación que hacen. Bien, perfecto. Lo que quiero decir es que tú le pagas a una empresa para que te audite y le pagas una cantidad generosa. Si tú sigues pagando, es muy probable que esa empresa tenga, no sé si la tendencia, pero al menos piense en algún momento en favorecer a ese... Los países no deberían haber pagado. Entonces, bueno, claro, es correcto. Ese es el tema. Y luego quería sobre lo imposible y lo posible que mencionaba Juan Carlos al principio. El otro día Marta Higueras, en una entrevista en el diario.es, explicaba que para revocar el acuerdo o el contrato de venta de viviendas públicas a los fondos buitre, una de las últimas operaciones que hizo Ana Botella al frente de la alcaldía, tenían un problema, y es que si pierden la demanda se enfrentan a unas costas que pueden alcanzar los 30 millones de euros. Por lo tanto, lo imposible también pasa por tener en cuenta que lo que tú hagas tiene unas consecuencias a futuro que pueden ser incluso más perjudiciales para tu proyecto, para la ciudadanía, para el ayuntamiento, que el hecho de mantener un statu quo determinado, ¿no? Tiene muchas más implicaciones que simplemente llevar a juicio un determinado contrato. Tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Murgui, concejal del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo voy a regalaros el libro de las confesiones de un gángster económico, porque la verdad es que después de escuchar esa conversación parece que uno está hablando con gángsters, pese a que les pagues, pese a que tú tengas detrás la legitimidad del voto
Popular, esa gente me pareció que estaban subiditos de tono. Bueno, yo prefiero no entrar en hacer valoraciones de ese tipo. Creo que sí, que hay una serie de usos y costumbres en esta ciudad que es urgente corregir, desde luego, entre otras cosas porque, bueno, quien está legitimado para gobernar la ciudad es aquellos a quienes les han votado los ciudadanos, no aquellos que tienen un contrato, digamos, con un ayuntamiento para realizar esa función, ¿no? Contrato, además, del que han salido bastante beneficiados. Es decir, que y bueno, pues cuando uno contrata un servicio, paga por un servicio, pero también tiene el derecho de rescindir ese contrato cuando ese servicio no se está dando como se considera que se tiene que dar o ya no es necesario, ¿no? Nacho, te pregunto lo que le preguntaba a Janet Sanz, teniente de la alcaldesa de Barcelona. Había mucho análisis de qué estaba ocurriendo en Madrid, pero cuando habéis entrado y habéis empezado a levantar las alfombras, ha habido muchas sorpresas. Desgraciadamente, yo creo que ya se había, digamos, adquirido una costumbre también, después de 25 años de un gobierno del mismo signo, se empieza a confundir la institución con una cuestión como si fuera casi propiedad de uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues casi que muchísimas cosas se han hecho sin decoro alguno, ¿no? Es decir, al final ya los últimos años pues se hacían este tipo de operaciones abiertamente, y más que lo que había debajo de las alfombras, es que ya lo que hay sobre las alfombras te da bastante trabajo a la hora de limpiar la ciudad, ¿no? Que es un poco también de lo que se trata. Y otra de las discusiones que traíamos a colación era la posibilidad de realmente hacer cosas desde el ayuntamiento. Sí, claro que hay posibilidad real de hacer cosas. Y yo creo que decir lo contrario es un discurso bastante conservador que ha servido de coartada durante mucho tiempo a quienes han gobernado, pero no querían hacer cosas. Es decir, desde los ayuntamientos, desde la administración local se puede hacer mucho. No se puede hacer todo lo que hace falta. Por supuesto, no se pueden hacer milagros, ni se pueden operar todos los cambios que son imprescindibles para que, bueno, pues para que tengamos una democracia avanzada, para que tengamos una democracia de calidad, para que, bueno, pues los derechos de la ciudadanía estén garantizados a todos los niveles, pero sí se puede hacer mucho. Y se puede hacer mucho lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Prueba de ello, si queremos una prueba negativa de ello, es las reacciones tan airadas que suscitan medidas que son, bueno, pues que no son grandes transformaciones revolucionarias ni radicales ni nada de esto, sino que responden a una intención de gestionar con un mínimo de transparencia el gobierno local. Pero sí se puede hacer mucho, y sobre todo mucho que tiene que ver con mejorar la vida cotidiana de la gente. Uno de los elementos que se discuten es la falta de profesionalidad. Sin embargo, una de las ideas fuerza de las candidaturas de Unidad Popular es precisamente que son ciudadanos y no profesionales de la política quienes van a gestionar las cosas colectivas. Bueno, digamos que en el Ayuntamiento de Madrid hay una enorme cantidad de gente que son funcionarios y funcionarias, que son estupendos profesionales, que tienen muchas ganas de trabajar y desde luego que saben hacer lo que tienen que hacer. Precisamente durante estos años atrás lo que ha sido, bueno, pues que se ha confeccionado una suerte de estructura paralela que se ha puesto, de carácter político, que se ha puesto sobre esa estructura de profesionales que hay en el Ayuntamiento de Madrid y que pues quizá no dejaba desarrollar toda esa profesionalidad. Entonces lo que hay ahora es ciudadanos y ciudadanas normales, perfectamente normales, por supuesto que tienen un grado de profesionalidad en los ámbitos de los que vienen y tienen experiencia también, experiencia política, experiencia de gestión, que son profesionales también de esos ámbitos, pero que son ciudadanos y ciudadanas, y además que tienen la intención de dejar que se desarrolle esa profesionalidad de los equipos enormes a todos los niveles que hay en el ayuntamiento y que durante mucho tiempo pues han estado también constreñidos y sin poder funcionar como deberían o desplegando todas sus posibilidades precisamente por la concepción que había patrimonialista de la estructura municipal. Alejandro Inurrieta quiere hacerte una pregunta. Alejandro. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, hay un elemento al hilo de la polémica con las agencias de calificación que yo creo que deberíais resaltar, yo creo de forma notable. Vamos a ver, las agencias de calificación, estas en concreto, no son imprescindibles. De hecho, hay muchísimas empresas del IBEX que no están sujetas a esa calificación y funcionan perfectamente y emiten su deuda y no tienen ningún tipo de problemas. Segundo, si alguien supiera, los ciudadanos supieran exactamente cómo se hacen estas auditorías y cuáles son los resultados, se sabría claramente, como cuando lo hacen del Gobierno de España
o de las comunidades autónomas que claramente son auditorías ad hoc. Yo he presenciado algunas reuniones con estas agencias de calificación en el Ministerio de Economía y realmente producen sonrojo, porque realmente son, digamos, auditorías e informes que básicamente dicen lo que el gobierno de turno quiere decir. Y de hecho ahora mismo hay una demanda del gobierno de Italia a una de estas calificadoras precisamente por los daños colaterales que han causado en los últimos años durante la crisis. Yo creo que esa labor de pedagogía la deberíais hacer y no entra, por supuesto, en la provocación que os está haciendo algunos economistas que forman parte del status quo y, sobre todo, la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Bueno, luego, además, hay otra cuestión. Se ha generado una comisión en la que van a participar todas las fuerzas políticas para hacer esa auditoría y hacer ese seguimiento de auditoría de la deuda. Quiero decir que también hay un elemento democrático que se pone encima de la mesa, que es que, bueno, que quizá ese seguimiento y esa auditoría de la deuda conviene que la hagan y que esté directamente controlada y dirigida por los representantes soberanos, ¿no?, de la ciudadanía. Leopoldo Moscoso te quiere también hacer una pregunta. Leopoldo. Bueno, yo no era tanto hacer una pregunta, sino, claro, insistir en la idea, ¿no?, de que, bueno, yo creo que este concejal tiene toda la razón y, además, no solamente tiene toda la razón, sino que es que, de hecho, a mí me parece que ellos están enfrentando el chantaje habitual que los políticos que proceden de la ciudadanía enfrentan en el momento en el que llegan a ocupar instituciones que nadie calculaba que pudieran haber llegado a ocupar, ¿no? Lo hemos visto en el lenguaje político general. Es mejor que gobiernen, es mejor que gobernemos nosotros si queréis que se mantenga el empleo, porque los empresarios son nuestros amigos. Si gobernáis vosotros, obviamente los empresarios se van a enfadar, van a expatriar capitales, van a destruir empleo. Y en el caso del pernicioso oligopolio de las agencias de calificación es exactamente lo mismo. Hasta ahora ha habido un discurso que era, bueno, nosotros hacemos lo que las agencias dicen, en segundo lugar, nosotros somos sus amigos y, por lo tanto, como hacemos lo que ellos dicen y somos sus amigos, lógicamente nos van a poner buenas notas, y si nos ponen buenas notas, el coste financiero de nuestra deuda será más llevadero y, por lo tanto, nuestros déficits no primarios los podremos suavizar. Este es el argumento. Y este argumento es un argumento tramposo, que se basa en la idea de la colusión entre el poder político y el poder económico. Y justamente estos señores del Ayuntamiento de Madrid lo que están haciendo es enfrentarse a esa hidra, y yo creo que lo están haciendo correctamente. Nacho, ¿mucha empresa acostumbrada a pactar con los gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento? Bueno, podría decir que en realidad no tantas, que son unas poquitas. Quiero decir, cuando hablamos, o sea, pocas pero muy intensas. Efectivamente, cuando hablamos de los contratos integrales que gestionan los servicios del Ayuntamiento de Madrid, estamos hablando de 5 empresas fundamentalmente, 5 o 6 empresas, y bueno, que concentran todos esos contratos. Es decir, que ni siquiera es cierto que se haya beneficiado al mundo empresarial, sino que se ha beneficiado a un sector del mundo empresarial muy concreto, y ahora de lo que se trata también, pues yo creo que parte de la transparencia y parte de gobernar esta ciudad honestamente pasa porque, bueno, pues todo el mundo tenga también las mismas oportunidades, no solo unos pocos, ¿no? Nacho, perdona. Sí, perdón. No, tú y yo hemos discutido mucho y durante mucho tiempo acerca de las dificultades para que la gente participara, y hemos trabajado mucho, bueno, en ámbitos como más reducidos, donde la participación era más fácil, bueno, porque implicaba, bueno, pues algún tipo de cercanía o algún tipo de interés. Ahora se trata de construir la participación a lo grande. ¿Es posible? Yo creo que sí, que es posible. Que es posible también siendo ambiciosos, pero siendo realistas. Quiero decir con esto. Yo entiendo que la mayoría de la gente no va a participar por el deporte de participar. Es decir, aquellos a los que la parte deliberativa de la democracia nos estimula y podemos estarnos durante horas discutiendo acerca de un problema muy concreto del barrio, pues tampoco es tanta gente. Y entiendo además que la gente pues también quiere hacer otras cosas, quiere irse al cine, quiere pasear, quiere atender a sus hijos, quiere estudiar. Las series que ya no se acaban nunca. Efectivamente. La cuestión es, tenemos que hacer de la participación ciudadana una herramienta que demuestre a la gente que sirve para algo, es decir, que tiene capacidad para decidir sobre los problemas que le afectan de una manera directa. Y bueno, yo creo que hay mecanismos, algunos se han puesto en marcha
como son todo lo relacionado con las consultas ciudadanas, etcétera, y otros que se están poniendo en marcha más relacionados con la participación en lo local, en la cercanía, a través también de la sociedad civil más articulada y más organizada. Bueno, pues elementos que estaban en el programa de Ahora Madrid, como los foros locales, y que se van a empezar a poner en marcha, que ya se han estado poniendo en marcha, y que bueno, que ahora se trata de que esos espacios se vayan autorreglamentando y toda esa práctica que se va a poner en marcha, pues termine concretándose en un nuevo reglamento de participación ciudadana. Pero yo creo que sí, que es posible, que es relativamente fácil y desde luego que es apasionante. Es decir, que es un proceso complejo pero apasionante. Nacho, tengo aquí a mi derecha a Sergio Brabezo. No voy a decir que está hiperventilando por intervenir, pero está deseando profundamente hacerte alguna cuestión. Sergio, 30 segundos. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mi pregunta es la siguiente. Si el Pleno es el máximo órgano de representación y es el máximo órgano también de decisión del Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué no respetasteis la decisión de bajar el IBI? Bueno, de hecho, la decisión de bajar el IBI se ha respetado. Lo que pasa tuvimos que llevarlo otra vez ya absolutamente puntualizado para que se bajara. ¿Por qué no la primera decisión que se tomó en el órgano más democrático del Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué no lo respetasteis? Bueno, la afirmación de que no se ha respetado la estás haciendo tú, pero no creo que responda a la realidad. Lo que se hizo fue una propuesta para, digamos, articular y dar forma a esa bajada del IBI de manera que no lesionara las aspiraciones de cubrir todos los servicios y no dejar al ayuntamiento pues en una situación pues difícil desde el punto de vista presupuestario. No se contestó en ningún momento la pregunta que hacía, porque al final, bueno, se ha aprobado otra propuesta y está por ver. Todavía me parece precipitado decir que no se ha respetado. Cuando no se ha respetado lo que ha aprobado el Pleno, cuando está por ver aún, ¿no? Si se va a respetar o no, que por supuesto se va a respetar. Y desde luego lo que no se contestó fue la pregunta, cuando decís que apoyáis o que se apoyan pues el mantenimiento de determinados servicios, de determinadas inversiones en los distritos, etcétera, etcétera, habrá que ser coherente con eso y junto a un capítulo de gastos que tiene que contemplar todos esos servicios a la ciudadanía, habrá que incluir un capítulo de ingresos que financie esos servicios a la ciudadanía. Entonces, por un lado, sí que yo no he visto en ningún caso que no se respete esa decisión del Pleno. Lo que sí veo es que hay que ver la manera de, bueno, pues financiar los servicios que todos y todas entiendo que estamos de acuerdo en que hay que mantener. Muchas gracias, Nacho, representante de tantos nadies, ¿no?, que hoy ven en el Ayuntamiento de Madrid a alguien que les escucha. Muchas gracias por tu tarea y nos vemos pronto por aquí por La Tuerca. Gracias a vosotras, a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Chao. La discusión, ¿querías decir algo, Alejandro? Una cosa sobre el tema, dos cosas. Bueno, una sobre el tema del IBI. Hasta donde yo sé, la bajada o la subida de impuestos se hace con las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, lo que se ha aprobado en Pleno es una declaración más política que, digamos, que real, porque eso luego habrá que trasladarlo cuando se voten los presupuestos y las ordenanzas fiscales, que es como se hacía todos los años. Pero bueno, los presupuestos todavía no se han aprobado y las ordenanzas fiscales tampoco. Pero es que lo hacemos ahora. Por eso, pero el plazo todavía está abierto y por tanto cualquier cosa, o sea, yo creo que tu afirmación de que no se ha cumplido, yo creo que eso falta todavía que se apruebe en las ordenanzas fiscales la subida de las bajadas. Lo que sí sorprende es que hayáis también tanto vosotros como el Partido Socialista hayáis aprobado. Y el Partido Popular, ¿no? O sea, esa votación del IBI. Y el Partido Socialista. Fue el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Hayáis aprobado no solamente la bajada del IBI para digamos, la gran masa de ciudadanos, sino también para los edificios residenciales y las empresas, digamos, de mayor tamaño, lo cual, desde mi punto de vista, es una cierta contradicción con cualquier elemento, digamos, de equidad fiscal. Pero bueno, eso tampoco me sorprende. Y la segunda cuestión es algo que se ha comentado anteriormente sobre el tema de la financiación de los ayuntamientos, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes de la democracia. Había una vieja regla del 50-25-25 que no se ha cumplido desde el inicio de la transición y que realmente quien lo ha evitado han sido los dos grandes partidos. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han preferido mantener el centralismo y todo el poder del gasto en las comunidades autónomas,
y han dejado a los ayuntamientos prácticamente de forma residual. E incluso algunos partidos, como también Ciudadanos, pretenden prácticamente disolver gran parte de los ayuntamientos, cuando para muchos ayuntamientos, para muchos ciudadanos, los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, son los que realmente acaban, digamos, formando esa gran comunidad de proximidad que comentaba antes Leopoldo. Planteasteis, es verdad, reducir ayuntamientos, ¿no, Sergio? Lo que planteamos es la mancomunidad de los ayuntamientos, hacer un pool de recursos, que es lo óptimo. ¿Qué significa eso? Obviamente, si tenemos un servicio de limpieza para un ayuntamiento de 100 habitantes, ¿por qué no lo tenemos para 200, 300? Cuando la dispersión reunimos. Y la distancia es tan grande, no es tan fácil. Tenemos al otro lado del teléfono Xulio Ferreiro. Boa noite. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Xulio, alcalde de A Coruña por la Marea Atlántica. Xulio, te hacemos la misma pregunta que hemos hecho a la alcaldía de Barcelona y a la alcaldía de Madrid. ¿Os encontrasteis en el ayuntamiento lo que os esperabais o había muchos cadáveres en el armario? Bueno, un poco lo que nos esperábamos, pero también alguna sorpresa, ¿no? Precisamente aparte de, bueno, una situación financiera complicada, con problemas de tesorería para afrontar los pagos más inmediatos, que bueno, poco a poco vamos solucionando. Y sobre todo la sorpresa a lo mejor más grande que nos hemos encontrado es una mala gestión. Curiosamente, ¿no?, el Partido Popular siempre presumiendo, ¿no?, de saber gestionar, pues nos hemos encontrado en una situación de gestión muy mala, ¿no?, muy mala, con las cosas manga por hombro, mal hechas. Y bueno, esa es la cuestión principal, ¿no?, que estamos intentando reconducir poco a poco, porque la situación no es fácil, pero bueno, parece curioso, ¿no?, que ya vengamos los desarrapados, ¿no?, a poner orden, curiosamente. Xulio, conseguisteis una gran movilización popular para acceder a la alcaldía. ¿Se mantiene esa voluntad popular de participación una vez alcanzado el poder? Sí, yo creo que sí. Bueno, ha habido unas primeras semanas, incluso estos tres primeros meses, un poco de adaptarse a la nueva situación, ¿no?, de adaptarse los que estamos dentro de la institución, los compañeros que no entraron, pues adaptarse a esa situación de, bueno, que ya no ser oposición, o ya no ser solo movimiento social, sino ese movimiento social que apoya una acción de gobierno y que le exige una acción de gobierno. Pero bueno, nosotros seguimos respirando muy buen ambiente en la ciudad, la gente está muy enganchada todavía en la marea, participando en las mareas, en los grupos de trabajo, en las asambleas. Y bueno, hoy mismo estoy acabando un acto de retirada de una calle franquista, el primero que hacemos nosotros, porque en La Coruña todavía quedaban muchas calles franquistas, y estaba la plaza llena, abarrotada de gente, muy emocionada y con ganas de que esos cambios que se vayan viendo poco a poco. Te diría, como profesor de ciencia política, que una de las grandes incógnitas es cómo solventar el hecho de que después de una gran oleada de participación popular siempre hay un reflujo, ¿no? Y en el reflujo se corre el riesgo de perder las cosas que se construyen. Sí, es cierto, ¿no? Y nosotros, bueno, eso efectivamente lo vivimos, y igual nos esperábamos durante este verano pues mucha más movilización, pero bueno, es cierto, o sea, fue un año muy duro, de mucho movimiento, de la gente le echó muchísimas horas, y muchísimo esfuerzo a construir la marea, a construir la candidatura y a ganar las elecciones, ¿no? Y bueno, es cierto que es normal, ¿no?, ese impacto, pero se está volviendo a reenganchar, ¿no?, con el inicio del curso político, por así decirlo. Mañana tenemos un acto de rendición de cuentas de estos primeros meses, y espero que llenemos, ¿no?, abarrotemos el auditorio donde lo hacemos. Y no, la gente, la verdad es que sí, cada vez está más participativa. Hemos abierto desde el propio ayuntamiento procesos participativos, ¿no?, para implicar a toda la ciudadanía en tomas de decisiones importantes, tanto desde el plan de empleo hasta el proceso de división de la ciudad en distritos y de la configuración de los distritos. Por lo tanto, bueno, es decir, poco a poco sí la gente va acostumbrándose a algo que hasta no habíamos hecho nunca, que es gobernar de modo participativo. Julio, déjame contarte una cosa que he contado, yo creo que nunca la he contado en público, un altísimo cargo, muy alto cargo del antiguo ayuntamiento, del último ayuntamiento de A Coruña, diciéndole en un sepelio a una militante socialista, tranquila, que entre los medios de comunicación y los jueces a estos los sacamos en un año y regresamos. Sí, ya conocía la anécdota, me la habían contado. Bueno, yo creo que es inviable, ¿no? Yo creo que es absolutamente irreal. Y en el Partido Popular también hay esa esperanza, ¿no?, de que bueno, ya fracasarán ellos solos. No, la presión de los medios de comunicación está siendo grande, pero no de todos tampoco, que si hay medios de comunicación que también están reconociendo que el tiempo nuevo era necesario, que las nuevas formas
los nuevos modos de hacer política eran necesarios. Por tanto, sí, hay presión, pero bueno, nosotros tenemos la hoja de ruta clara, sabemos cómo tenemos que trabajar, hacer las cosas bien, ser honestos, y desde luego si la gente está detrás, no va a haber presión mediática que vaya a poder. Es decir, ya hubo presión mediática muy fuerte, muy agresiva durante las elecciones, y aún así conseguimos ganarlas, algo que en Cataluña era absolutamente impensable, ¿no? Bueno, pues yo creo que si desde una candidatura nueva, recién creada, desde abajo, pudimos hacer esto y ganar unas elecciones y tener esa inmensa cantidad de votos que tuvimos en Cataluña, yo creo que desde la institución, trabajando honestamente, esforzado, con las políticas, las prioridades claras, yo creo que esto podemos acabar los 4 años bien, con éxito, y desde luego seguir, ¿no? ¿No tenéis miedo de que en una hipotética reconstrucción del gobierno central, bueno, que sea de signo conservador, no se marquen como objetivo a partir de enero ir a por todos estos ayuntamientos del cambio? Sí, bueno, es evidente que es un objetivo, yo creo que tanto para los generales como antes, ¿no? Lo repito, es decir, la fortaleza va a estar en que la gente esté detrás, ¿no? Bueno, ayer veíamos esos datos del CIS, ¿no?, donde el apoyo popular que tienen las 4 ciudades que estaban en esa encuesta es abrumador, ¿no? Yo creo que hay pocos políticos o alcaldes que estén al nivel de evaluación de Ada o de Manuela, ¿no? Bueno, esto es fundamental para seguir, y para eso, lógicamente, nosotros tenemos que estar ahí, contar con la gente, hacer los procesos de toma de decisión participativos, escuchar, atender y, bueno, y estar y obedecer, ¿no? De ese mandar obedeciendo del que siempre hablamos, pues ahora es el momento de practicarlo. Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña por la Marea Atlántica, muchísimas gracias por participar aquí en La Tuerca y esperamos contar contigo pronto aquí en Plató. Pues cuando queráis, ha sido un placer y, bueno, a vuestra disposición para cuando sea oportuno. Un abrazo. Hasta pronto, buena noche. Bueno, nos hemos comido el tiempo, prácticamente sin darnos cuenta. Me gustaría pediros casi unas conclusiones. Hemos estado discutiendo, bueno, en qué medida los ayuntamientos pueden marcar, ¿no?, la posibilidad de, bueno, pues de una transformación. Hemos hablado de la posibilidad de que la falta de profesionalidad pueda implicar a su vez una frescura que alimenta una participación que parecía imposible. Hemos hablado de, bueno, pues de los impedimentos, de las dificultades de barrer lo antiguo, no lo hemos comentado, pero si no será a veces más factible, en vez de intentar pedir cuentas al pasado, hacer lo posible para que no regresen, pero no pedir cuentas porque puede ser complicado. Y sobre todo, bueno, nos quedan 3 meses para las elecciones y de qué manera, hemos también apuntado los resultados de los ayuntamientos del cambio, bueno, están marcando algún tipo de escenario de cara al 20 de diciembre. Alejandro. Bueno, yo, para concluir, yo creo que los ayuntamientos tienen mucha más poder y competencias de lo que el ciudadano yo creo que cree, como primer elemento. El segundo elemento, hay que cambiar drásticamente la financiación de los ayuntamientos, los partidos grandes tienen que ceder, las comunidades autónomas tienen que ceder gran parte de su financiación en favor de los ayuntamientos, que tienen que convertirse, como pasa en los países nórdicos, en los verdaderos garantes de la acción política más cercana al ciudadano. El tercer elemento es que los partidos grandes tienen que descansar durante una buena temporada y tienen que dar paso a estos nuevos gobiernos y dejarles gobernar, no ponerles trabas, y sobre todo que haya una gran cooperación por parte de algunos partidos de la oposición que no la están encontrando. Y cuarto, la asignatura pendiente, obviamente, de la participación ciudadana volverá cuando realmente los ciudadanos vean que sus ayuntamientos y sus juntas de distrito, en el caso de Madrid, por ejemplo, sean útiles para ellos y sean de verdad pequeños ayuntamientos dentro de cada barrio, con posibilidad de que el propio ciudadano, decida sobre qué se hace con el presupuesto y no solamente tenga que decidir en un momento dado un papel meramente administrativo como es actualmente. Gracias, Alejandro. Sergio. Comentar diferentes cosas. Si un ayuntamiento hace bien las cosas, creo que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid para que no vuelvan esos viejos partidos, esa vieja política y esa casta que realmente nos ha lacrado este país. Bien. Hablas casi como los de Podemos. Porque sí que compartimos muchísimas cosas, sobre todo en el análisis. Eso, lo que pasa que... ¿Podríais gobernar con Podemos? No, porque hay una de las... Ni siquiera para limpiar el país. Lo que sí que podemos es llegar a acuerdos en diferentes situaciones, que es como estamos haciendo. Podemos Ciudadanos para limpiar la basura política acumulada desde el 78. Ciudadanos ha demostrado
De momento habéis apostado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Nunca sumábamos. Con lo cual, eso es una hipótesis que de momento no se ha periodista al lado y está ya casi tomando notas. Bien hecho. Pero lo que me venía a referir, creo que es vital que nosotros hagamos las cosas bien para que no se vuelva a producir eso. Por otro lado, simplemente, muy rápido, quiero hacer un inciso sobre el tema del IBI, que se hablaba, bajada fiscal, eso es esencial. Mira, tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos gente, y de verdad te puedo pasar casos que son reales, gente que ha heredado un piso y que por lo tanto está cobrando, por ejemplo, una pensión de 600 euros y está pagando un IBI de 700. Yo como ciudadano no puedo permitir eso. No puedo permitir eso. Superficies y a la Iglesia hay que cobrarles más el IBI. Mira, sinceramente, aquí te digo, hay muchas empresas en este país que han sufrido ERES. Y hay otras que están sufriendo ERTES. Yo sinceramente, como ciudadano, no puedo dejar que esos ERTES acaben en ERES, porque no voy a dejar que los trabajadores se queden en la calle. Las grandes superficies no tienen ese problema. Sergio, ¿terminaste? Sí, Ciudadanos no es trotskista porque no quiere acabar con un piolete en la cabeza. Bueno, solo cabo uno, no todos los trotskistas. Aitor. Bueno, a mí lo que me parece que los ayuntamientos tendrían que tener muy claro y que la gente tiene que tener muy claro es que llegar al poder no cambia las cosas. Llegar al poder permite empezar a cambiar las cosas y ni desde el poder se puede decir, desde los ayuntamientos o desde incluso Podemos Ciudadanos en un divertidísimo gobierno para limpiar, pueden decir ya hemos llegado y ya está. Hay que hacer muchas cosas y lleva tiempo y lleva trabajo y hay que tener paciencia, pero la gente, y lo decías tú antes, Juan Carlos, muy bien, hablabas del reflujo, ¿no? Después de una movilización muy grande, de repente la gente se vuelve a ir. La gente también tiene que comprender que votar y elegir a determinadas personas no les exime tampoco de su propia responsabilidad como ciudadanos en el día a día. Quizás si estas dos cosas quedaran más claras en campaña y después de campaña, ni las expectativas de unos serían tan altas, ni las frustraciones de otros serían tan elevadas, ¿no? Muchas gracias. Leopoldo. Yo vuelvo a la idea con la que empecé. Disculpadme, la colusión entre los gobiernos inmobiliarios y los terroristas financieros. Creo que la prueba de que los gobiernos... bueno, también puedo, ¿no? Pero déjame que me quede ahí de momento, ¿no? Yo creo que la prueba de que los gobiernos de unidad popular estaban llamados a enfrentar a este tipo de poderes oscuros y antidemocráticos la tuvimos en Madrid en el día siguiente al de las elecciones municipales. Un sector de los extremistas de derecha del PP y de sus aledaños mediáticos estaban convocando ya una manifestación que decía algo así como queremos un Madrid de centro, ¿no? Invitando a estos señores de Ciudadanos, que por cierto han pactado en Madrid con el peor PP y en Andalucía con el peor PSOE, invitando a este sector de este partido de Albert Rivera a que participase de esa idea, y yo creo que en realidad tenían razón en estar nerviosos, porque lo que los ayuntamientos, los gobiernos de unidad popular deben hacer en el nivel local es, en primer lugar, barrer la casa. Y barrer la casa, bueno, significa pues el mejor antídoto contra la oligarquía, que es poner la política en manos de la gente. Cuando la señora Carmena intenta deshacer la operación de venta de viviendas a los fondos buitre, o intenta paralizar los desahucios en Madrid, o cuando la señora Ada Colau intenta acabar con la burbuja hotelera que se está creando en Barcelona, están gobernando al servicio de la gente. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, un apasionante debate que todavía dará mucho juego. Estuve en la toma de posesión de Manuela Carmena y he de reconocerles que estábamos con el corazón en un puño contando los votos, porque Manuela Carmena sabía que la espada de Damocles de la señora Esperanza Aguirre siempre la tiene una encima, porque no tiene ningún tipo de respeto a la democracia. Existía la posibilidad, como fuera, de un nuevo tamallazo, pero uno sabía
que hay gobiernos de cambio que implican que realmente hay algunas cosas que no van a volver a pasar. Y así lo hemos contado en La Tuerca, siempre, sin ningún tipo de tapujos, porque para eso somos la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.